Nos es grato compartir con usted recursos espirituales para su edificación personal. Bienvenido a su canal. Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículos del 1 al 11. Y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. En esta oportunidad vamos a contrastar nuestra naturaleza humana representada por escribas y fariseos con la naturaleza divina representada por Jesús, y a la vez vamos a poder considerar tres virtudes de Jesús: la humildad en su forma de vida, la paciencia para tratar con sus enemigos al punto de poder recibirles, escucharles, pero por sobre todo su sabiduría para saber cómo responderles adecuadamente. Vamos con su primera virtud, la humildad. El último versículo del capítulo 7 del Evangelio de Juan está unido con el primer versículo del capítulo 8, de tal forma que quedaría de la siguiente manera: cada uno se fue a su casa y Jesús se fue al monte de los olivos. Y es que en el capítulo 7 terminó un día muy difícil. La gente estaba en una gran discusión y en una disensión respecto de quién era él. Y terminó el día siendo acosado, perseguido por los judíos. Pero al final del día dice: cada uno se fue a su casa. Normal hasta aquí. Dice: y Jesús se fue al monte de los olivos. La pregunta es si Jesús no tenía casa. Bueno, Jesús no vivía en Jerusalén. Jesús vivía en Nazaret. Jesús nació en Belén, vivió en Nazaret, pero ahora está pernoctando en Jerusalén porque él vino a la fiesta. Y él se retira al monte de los olivos, un lugar especial para Jesús. ¿Cuál era su dedicación ahí? La oración, lógicamente. En Mateo capítulo 8, versículos del 19 al 20, dijo Jesús lo siguiente: Vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Aquí está representada la humildad de Jesús. No tenía una casa donde ir, pero fue a un monte y se separó y aprovechó ese tiempo para poder orar a su Padre. Y también se demuestra su humildad aquí en la manera como él enseña. Dice: todo el pueblo vino por la mañana al templo, y sentado Jesús les enseñaba. Estamos hablando de una forma muy humilde, muy sencilla de vida y de relacionarse con las personas. No hay ostenta en Jesús. Siendo él un gran maestro, él humildemente se sienta en el lugar donde puede y enseña a las personas. Debemos aprender de Jesús. Su segunda virtud está representada cuando debe recibir a los escribas y fariseos que le traen a una mujer sorprendida en el acto del adulterio. Y Jesús, con toda paciencia, les escucha y se toma todo el tiempo necesario hasta llegar a concluir con esta circunstancia, con esta situación. Aquí queremos resaltar la naturaleza humana. Al traerle a esta mujer
la intención de ellos no es el asunto de ejercer justicia o de cumplir la ley, no, es tentándole para poder acusarle a Jesús. Entonces aquí hay una motivación encubierta, y esta motivación encubierta es hipocresía. Eso es lo que hay en el corazón del hombre, generalmente. En segundo lugar, es un acto injusto, porque en el Antiguo Testamento, en Levítico capítulo 20, el versículo 10, dice acerca del adulterio: si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. ¿En qué está la injusticia? En que esta mujer es sorprendida en el acto del adulterio, pero ahí no estaba solo una persona. Al ser sorprendida en el acto del adulterio, implica que había un hombre y una mujer, pero solo la mujer es llevada ante Jesús para ser acusada. Esta es injusticia. Y por lo menos estas dos cosas, la hipocresía y la injusticia, resaltan en el corazón de estas personas. Pero vamos con Jesús. Jesús está ante un gran dilema aquí, porque lo que quieren es que Jesús dé una respuesta. Vamos por la respuesta positiva. Si Jesús dice sí, hay que apedrearle, entonces Jesús se llevaba un gran problema. ¿Por qué? Porque Palestina, hablemos Judea, hablemos de Jerusalén, estaba bajo el dominio de Roma, y no podían los judíos libremente aplicar la pena de muerte, aun cuando en la ley de Moisés decía que deben morir, pero tenían que pasar por el filtro de la autoridad romana. Y entonces si Jesús decía sí y le mataban a esa mujer, Jesús se ganaba un gran problema con los romanos, con la ley de Roma. Además, si decía sí, aquí terminaría su buena reputación de ser amigo de publicanos y pecadores. Pues ¿cómo puede él, siendo amigo de publicanos y pecadores, cómo puede él avalar un acto de estos en el que una mujer pecadora sea apedreada? Inmediatamente recibiría el rechazo de toda la gente. Ya no podría llegar con su mensaje, con su predicación a las personas. Por el otro lado, si Jesús decía no hay cómo hacer eso, entonces se ganaba la enemistad de los judíos, porque estaría en contra de la ley de Moisés. Y esto era sumamente grave. ¿Qué hace Jesús? Pero ante la insistencia de ellos que quieren una respuesta, Jesús les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y aquí Jesús nos demuestra su sabiduría, y él acude a la propia conciencia de ellos, porque en el verso 9 dice: pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a otro, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y finalmente le pregunta a la mujer y le dice: ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Concluye esta hermosa historia de Jesús con lo fundamental de la naturaleza divina, la misericordia, la gracia. Jesús absuelve su pecado, perdona su pecado, pero le pide y le dice: no peques más. Pienso que un encuentro con Jesús, estar frente a Él y escuchar la palabra de Él, será suficiente motivación para que en el corazón quede sellado el no peques más. Y esto es lo que espera de usted y de mí también Jesús. Que nuestro caso sea llevado ante Jesús, juez justo y fiel, y que su gracia y su misericordia sean derramadas en nuestras vidas, y que tengamos presente estas palabras: vete y no peques más.